afrodescendientes que nos dicen de qué pueblos de los países africanos de hace 400, 300, 500 años fueron arrancados los ancestros. Apellidos como Congo, Congolino, Luango, Angola, Carabalí, Ocoró, Dahomey, Arará, Benté, muchos apellidos. Y nos dicen de qué pueblos procedían los ancestros. Y esos eran sus nombres. Por tanto, nosotros aprendimos que cuando los europeos llegaron a organizar el negocio de la esclavización a los países africanos de entonces, lo primero que hizo el europeo para justificar el crimen de la esclavización, lo primero que hizo fue negar la condición humana de las personas de las naciones africanas. Negar su condición cultural, negar su condición civilizatoria. No era humano para el europeo la persona de las culturas africanas. Y encadenan a los ancestros, los transportan por el Atlántico hasta América como animales, y en América toman el color de su piel melanina, su piel negra, y crean un sujeto al que llaman negro. Negro significaba esclavo y animal. Negro no significaba persona de piel negra. Fue un sujeto económico, político, un otro creado por el colonialismo europeo. Por tanto, ese concepto negro, aprendamos que significa esclavo y animal. Animal porque la iglesia dijo que no tenían alma, razón. Es cierto. Animal porque marcaron a los ancestros con la carimba. Y solo se marca a los animales, al ganado. Animal porque los naturalistas europeos dijeron que los africanos, el llamado negro de 50 años, tenía el cerebro de un niño europeo de 9 años. Entonces, debemos eliminar ese concepto negro como nombre, como identidad impuesta a los ancestros africanos. Ellos eran personas. Ellos no eran animales. El concepto correcto de quienes llegaron secuestrados desde África, pues nos lo dan esos apellidos. Congos, Angolas, Carabalís. Eso significa que nosotros somos de origen en las naciones de los países africanos
de hace 400 más años. Pero Juan de Dios. Significa que somos africanos descendientes o afrodescendientes. En Perú, afroperuanos. En Colombia, afrocolombianos. En Panamá, afropanameños. Es muy necesario que aprendamos que esa es nuestra identidad cultural o colectiva. Somos peruanos de origen, de nación, y africanos de origen. Por tanto, afroperuanos o afrocolombianos. Sí, pero Juan de Dios, pero mira que ese término negro fue utilizado también para justificar la esclavización y para promover el racismo contra nosotros, contra nuestro pueblo. Porque todo lo malo lo negreaban y lo relacionaban con nosotros, con los seres humanos africanos, ¿es así? Sí, del concepto negro surge la racialización de las personas de piel negra y del conjunto de las poblaciones de nuestros países de América, porque surge una lingüística, una formación lingüística y una formación identitaria colonial que comenzaba con el concepto negro, seguía luego con el concepto mulato. Mulato viene de mulaheb, viene de mula, del cruce del burro con la yegua, el caballo, y sambo, que era el nombre de un mico de nuestra América, y luego todas esas denominaciones, que morenos, que prietos, que primerón, que segundón, que tercerón, y todas animalizadoras. Y arriba, en la pirámide, estaba el llamado blanco. Blanco significaba el humano y el poder. Blanco era un sujeto también creado por el europeo que significaba el dominador, el opresor, el explotador, el esclavista. Nosotros hoy debemos entender que el racismo, toda esa ideología de la supuesta inferioridad de las personas afrodescendientes e indígenas, ese racismo tuvo como centro, como base, la condición de negro, sinónimo de esclavo y animal. Ahí surge todo ese proceso de subvaloración, de irrespeto, de inferiorización de la persona africana. En África, en América, en Europa, y que sigue hasta hoy. Y ese racismo contra nosotros, que se asemeja con la terminología negro, bueno, y ahora afrodescendiente, ha influido o ayuda para que los pueblos nuestros puedan empezar un proceso organizativo, o crees tú que todavía hay una corriente que nos impide juntarnos y promover espacios comunitarios con el cual podemos avanzar en un proceso reivindicativo? ¿Tú qué piensas? Bueno, el racismo
como mentalidad de prejuicios negativos, inferiorizantes en contra de las personas afrodescendientes e indígenas, y la discriminación racial como las conductas, los actos de maltrato, de exclusión, de segregación, de negación de las oportunidades sociales, son dos de las grandes reivindicaciones del proceso organizativo en nuestros países. No son los únicos. O sea, las organizaciones no luchamos exclusivamente en contra del racismo y la discriminación. Nosotros luchamos fundamentalmente por nuestros derechos humanos y nuestros derechos culturales o colectivos. Y pasemos a hablar del tema que nos convoca hoy, Jorge. Empezamos, claro. Tú me has invitado a que hablemos de los principios, fundamentos, de los fundamentos que deben guiar, orientar el proceso organizativo étnico nacional en los países de nuestra América, desde los Estados Unidos hasta nuestra Argentina, nuestro Perú. Y aquí yo quiero comenzar con una cita de la gran Angela Davis. Ajá. Cuando nos invita diciendo, comillas, la actividad individual esporádica y aislada no es un trabajo revolucionario. El verdadero trabajo revolucionario consiste en un esfuerzo persistente y metódico canalizado a través de una organización, juntando los esfuerzos con otros luchadores sociales que trabajan por la organización, por los derechos, por las reivindicaciones de las comunidades para generar la acción colectiva. Cierra comillas. Con este mensaje de nuestra gran Angela Davis, nosotros debemos entender que la organización es la fuente del poder, de la fuerza, de la capacidad de pensar y de movilizar a un pueblo, a sus comunidades. Y el primer principio del proceso organizativo étnico afrodescendiente está enraizado en la historia. Es verdad, justicia y reparación frente al crimen de lesa humanidad de la esclavitud. Nosotros tenemos que conquistar de los estados y de las familias herederas de la riqueza, del poder esclavizador,
tenemos que conquistar verdad, justicia y reparación. El segundo principio está relacionado con los conceptos que hablábamos antes. Es la africanidad y la afrodescendencia de nuestros ancestros y de nosotros, de estas sociedades. La africanidad y la afrodescendencia para nosotros eliminar la identidad colonial impuesta de negro. Somos de origen africano y de nación peruana, de nación colombiana. El tercer principio son nuestros derechos humanos y nuestros derechos étnicos. En cada país debemos elaborar el kit de derechos culturales colectivos que nos asisten. Esos derechos surgen desde el secuestro en nuestras naciones africanas, pasando por el periodo de la vida de negros, de la carimba, o sea, la esclavización, la institución española de la esclavitud, la institución europea de la esclavitud. Y se continúan luego en todo ese proceso de invisibilización, marginalización, abandono de los estados, después de las leyes de abolición de la institución de la esclavitud. Y hoy, cuando continúa la situación de infrahumanidad, de injusticia racial y social y de explotación que sufren nuestras comunidades en todos los países. Entonces, ese principio constituye una de nuestras grandes causas, si no la principal, la lucha por los derechos humanos y nuestros derechos étnicos, colectivos o culturales. El cuarto principio es el que nos enseñaron los padres de la patria, de las patrias surgidas de la lucha contra el colonialismo en África y en el Caribe. El internacionalismo africano o panafricanismo es la unidad, la solidaridad y la cooperación que debe existir entre los pueblos africanos del continente África y los pueblos afrodescendientes en el mundo. Toda organización que luche por nuestros derechos étnicos tiene que tener dentro de sus ideales el internacionalismo africano o panafricanismo, o sea,
la unidad de acción, el trabajo en red, la comunicación hermana entre los pueblos afrodescendientes, entre los pueblos africanos del continente y del mundo. El otro principio es enorme. Mujer. Mujer, sin ti nada es posible. Nosotros tenemos que responder a una pregunta. Si amas a mi hermana, cuéntame su historia. Nosotros sabemos lo que ha significado ser mujer afrodescendiente en las Américas en estos largos 500 años. Sabemos nosotros la historia del protagonismo de las mujeres africanas durante la institución europea de la esclavitud. ¿Qué significaba ser mujer durante la esclavización? Bueno, la mujer ha sido fundamento de la existencia, de la supervivencia de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras familias. Ella ha hecho todos los sacrificios posibles por mantener nuestra genética africana y por desarrollar nuestras culturas, nuestras identidades culturales en cada una de las sociedades de América. Por eso, sin nuestra mujer, nada es posible. Toda organización debe luchar por la organización, por los derechos de las mujeres afrodescendientes y por el empoderamiento político de la mujer. Significa luchar contra el machismo, luchar contra las violencias, luchar contra la dominación del hombre a la mujer. Otro principio es la lucha por democracia con diversidad. En estas sociedades de América, nosotros no hemos aprendido todavía a despojarnos de la hegemonía hispanoamericana, del etnocentrismo hispanoamericano, hispano-peruano, hispano-colombiano. La población dominante española descendiente en cada uno de nuestros países no desarrolló el respeto a la diversidad étnica, cultural, de género, religiosa,
política. Por eso tanta violencia en nuestras sociedades. Porque no hemos sido capaces de aprender a comunicarnos, a escucharnos, a respetarnos y valorarnos desde el principio de la diversidad. Nos seguimos mirando con el lente racista, con el lente discriminador, con el lente etnocéntrico. Pero hemos avanzado, Juan de Dios, ¿eh? Hemos avanzado. Se va avanzando, pero observemos que es el resultado de la lucha de los pueblos. Ahí vemos, acaba de pasar una gran minga de los pueblos indígenas de Colombia. Y los pueblos indígenas de Ecuador, de Perú, de Bolivia, son los que están haciendo respetar, visibilizando la diversidad étnica extraordinaria que tenemos en nuestros países. Los pueblos afros también estamos diciendo existimos. Es que nos habían sometido a más de un siglo de invisibilización en todos los países. Cierto, claro. Entonces, ese principio de democracia, respetando la diversidad en toda su complejidad, debe ser un principio guía en todas las organizaciones. Ese principio nos lleva a eliminar el endorracismo de nosotros mismos, de nuestras comunidades afrodescendientes. ¿Y existe hasta ahora el endorracismo? ¿Existe todavía? El endorracismo es la interiorización de esos prejuicios y esos complejos contra uno mismo. Un solo ejemplo. Cuando nuestras mujeres destruyen su cabello, dejan de mostrarlo como es diverso, bello, una fibra para el arte de los peinados africanos y afrodescendientes. Y entonces quieren parecerse a las mujeres indígenas y a las mujeres europeas, tener cabello liso. Eso es endorracismo, falta de autoestima personal y autoestima cultural. Bueno, otro principio fundamental es la lucha por la revolución o el cambio social. La revolución significa establecer y ejercer más y más derechos, más y mejores condiciones sociales, más y mejor calidad de vida, que posibiliten el desarrollo humano integral del pueblo, de la gente, erradicando las brechas, erradicando las barreras. Esas barreras históricas generadas desde la esclavización, que sembraron esas brechas. Y la revolución no la podemos confundir en ningún momento con la violencia
autodestructora entre los propios pueblos, como nos pasa acá en Colombia, que nos están matando los mismos hijos, los mismos hermanos, y por una causa que los asesinos desconocen. La revolución significa la generación de derechos, más transformación social, más dignidad para los pueblos. Y el otro principio es fundamental y especialmente para los pueblos afros y los pueblos indígenas que venimos víctimas de esa injusticia histórica que significó la esclavización. Es el principio que la educación es la mejor revolución. Ese es un concepto que nos dejó Ernesto Sabater. La educación como un bien público que el Estado lo debe garantizar a cada persona, sin discriminaciones de ninguna clase. La educación con calidad, con pertinencia, con liderazgo y con identidad cultural, le debe generar la oportunidad a nuestra niñez, a nuestra juventud, de realizar sus sueños, de realizar sus potencialidades. La educación es la herramienta fundamental para el desarrollo, para el ascenso, para la movilidad social de las personas, y es una herramienta fundamental para nosotros convivir con respeto y en paz en cada sociedad. Y el otro principio está relacionado con el tema de la riqueza. La riqueza es un bien social que debe servir para generar humanidad, para generar desarrollo humano, no para generar inequidad, desigualdad, injusticia social. La riqueza que tienen nuestros pueblos, esa productividad que tenemos, es un bien colectivo que debe tener una función social, que el Estado la debe garantizar, la debe regular en favor de los intereses nacionales para elevar la condición humana de los pobres, de sus ciudadanos. Y el otro principio es el principio de la biodiversidad como reserva para nuestros nietos. Las comunidades afrodescendientes, la gran mayoría en toda América, estamos ubicados en territorios con una gran biodiversidad. Ese es el patrimonio material que nos quedó después de la esclavización. Ese es el oro verde
que debemos nosotros explotar sustentablemente, racionalmente. Esa biodiversidad no es reserva del Estado en nuestros países. Es reserva para nuestros hijos y nuestros nietos. Es propiedad de nuestras comunidades. Nosotros, desde hace siglos, desde la institución de la esclavitud, hacemos patria. Somos la nación en esos territorios y por tanto debemos ser sus primeros beneficiarios. La biodiversidad es de todos los peruanos, pero primero de los afroperuanos en las zonas y territorios donde ellos han vivido. Lo mismo en Colombia. La biodiversidad de nuestros territorios es de toda la nación, pero primero de los afrocolombianos. Y el último principio que nosotros debemos aplicar es el principio de la organización, la concientización y la movilización como formas de lucha para nosotros conquistar nuestros derechos. Y hay que agregarle otro, el empoderamiento político. Conquistar representación y conquistar gobierno para nosotros hacer cumplir ese principio de verdad, justicia, reparación y todos los demás principios, como la educación, como la biodiversidad, como la riqueza, como bien social. Listo, pero dime, permíteme, ¿cómo hacer, aquí viene la pregunta, la del billón, ¿no? ¿Cómo hacer para que nuestras comunidades, para que nuestro pueblo pueda interiorizar esos principios y ponerlos en marcha? Porque hay muchos que no los conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para generar todo ese conocimiento, todo ese empoderamiento, toda esa interiorización de los principios en nuestros pueblos? ¿Qué opinas tú? Cada organización debe conocer e incluir dentro de sus ideales, de sus objetivos, introducir estos principios. Porque yo no puedo luchar por lo que no conozco. Y en sus procesos educativos, sus escuelas de liderazgo, ahí debe permanentemente inculcarlos, enseñarlos. También los educadores en la asignatura de los estudios afroperuanos, los estudios afrocolombianos, debemos introducir estos principios junto con los valores colectivos, culturales, afrodescendientes. Esos valores se deben inculcar a la niñez, inculcar a la juventud, para que puedan asumir su afrodescendencia, su diversidad africana peruana, africana colombiana, etcétera. ¿Y qué opinas tú de la historia? O sea, es importante que también podamos conocer nuestra historia. La historia es el valor
transversal a los valores étnicos, a los valores afrodescendientes. Esos valores colectivos tampoco nuestro pueblo los conoce, porque las organizaciones tampoco los conocen y los han organizado. Rápidamente voy a leer esos valores fundamentales. El primero es la condición humana, el humanismo, que fue lo primero que el europeo le negó a nuestros ancestros con el concepto negro. El primer valor es el humanismo, la condición humana de las personas afrodescendientes. El segundo valor es la africanidad. El tercer valor es el ser africano. El cuarto valor es la negritud, ese movimiento de valoración de las culturas de piel negra en el mundo. El quinto valor es el panafricanismo. El sexto valor es la mujer afrocolombiana. El séptimo, la historia. El 8, el cimarronismo, esa lucha histórica de los ancestros por su libertad. El 9, el valor de la interculturalidad sin racismo. El 10, la etnoeducación. La etnoeducación entendida como educación con calidad, con pertinencia y con identidad. La etnoeducación no es entendida como prácticas culturales en la enseñanza, no. El 11, las conmemoraciones afrodescendientes en cada país. El 12, nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. El valor 13, el patrimonio cultural y la biodiversidad. El 14, nuestros derechos étnicos y ciudadanos como valores. Finalmente, el valor de la legislación afrodescendiente en nuestro país, en cualquier país. Y el 16, el proceso organizativo, social y étnico afrodescendiente. La organización como un valor colectivo que tenemos que fortalecer, tenemos que desarrollar cada día más. Entonces, la historia es el fundamento de la identidad colectiva afrodescendiente. Si no la conocemos, no podemos comprender el presente y programar el futuro de las generaciones que vienen. Es lo que dice pues Sheila Walker y Chucho García, ¿no? Que es importante conocer los aportes que África ha otorgado al mundo, ¿no? Hay mucha influencia africana en nuestros pueblos y que mucha gente no conoce, y los jóvenes no conocen, porque ven solamente lo que es Tarzán, lo que es los países africanos pobres, donde se ve a la gente con hambre, pero no conocen la riqueza histórica, ¿no?, que hemos recogido de África los pueblos nuestros, ¿no? Sí, eso es cierto. Y debemos, en el concepto de la historia afrodescendiente de nuestros pueblos,
el primer período es el período de la africanidad. Antes todo era África, de 1510 hacia atrás. Y África aportó y sigue hoy aportando no solamente esa enorme diversidad genética, biológica de las personas, del humano africano que llegó a América, sino también aportó plantas, aportó animales, aportó tecnologías, aportó religiosidad, aportó oralidad, lingüística. Bueno, la aportación fue enorme. Y solamente tomar 2 ejemplos que todos los días conforman el cuerpo de todos los ciudadanos y ciudadanas de estos países. El café que se toma la gente a cada raticos, llegó de Etiopía. Pues. El café llegó de una provincia en Etiopía que se llama Kafka. Y los italianos, cuando estuvieron tratando de invadir a Etiopía, lo llamaron café y llegó a América y es la bebida tradicional con que se calienta la gente. África, con su color ébano, con su color melanina, en el café. ¿Cierto? Y lo otro, los plátanos. Todos esos plátanos llegaron también de África, de los países africanos. Bueno, esa aportación inmensa. Para no hablar de toda esa aportación en trabajo. Es importante que los jóvenes sepan. Lo importante es la fundamental. La esclavización, el sudor y la sangre de los africanos y africanas desarrolló el industrialismo, desarrolló el capitalismo mundial. Sí, pues, sí, pues. Bueno, Dios, ya estamos terminando nuestra reunión. Quiero agradecerte tu presencia, tus mensajes, tu conocimiento. Y creo que sería importante que dieras algunas palabras finales para todo nuestro público que está escuchando y nos está viendo, ¿no? Invitar a todas nuestras comunidades a organizarnos cada día más, a unir nuestros brazos, nuestras manos y nuestras inteligencias en torno a nuestros principios y en torno a nuestras reivindicaciones, a nuestros pliegos de peticiones para conquistar cada día más dignidad, desarrollo humano integral y ese primer principio, verdad, justicia y reparación. La organización es el poder y la fuerza de nuestros pueblos. Organicémonos cada día mejor. Listo. Gracias, Juan de Dios. Gracias por estar aquí. Y esperemos verte y tenerte en otra oportunidad con nosotros, ¿no? Así será. Entonces, hasta la próxima y gracias a todos por su presencia, ¿sí? Gracias, ¿ah? Chao, hermano. Nos vemos. Gracias. Chao.
hasta la próxima semana.